Comenzamos con la clase 2 del curso del paradigma de la red y el tema de hoy es entender cómo funcionan los 4 tejidos de cooperación. Cuando pensamos en la palabra economía, en general la gente lo asocia al mercado. Pero el término economía, etimológicamente, viene de 2 palabras griegas, que son oikos y nomos. Oikos es un término para referirse a un hogar, con la administración de sus bienes y sus posesiones. Y nomos viene de leyes. El término economía etimológicamente referiría a las leyes de administración del hogar, de administración de los recursos. Podríamos decir, extendiendo un poco esa etimología, que la economía estudia la cooperación humana. Ahora, la economía tradicional, la economía que enseñan sobre todo en una facultad de economía, se centra en el mercado. Mientras tanto, prácticamente la mitad del trabajo de los seres humanos es sobre todo de niñas y mujeres haciendo trabajo en el hogar que no es remunerado por dinero. Hay 700 millones de personas en el mundo que viven en promedio con menos de $2 al día. Y que esos ingresos no es que entran $2 cada día, sino que un día entran $50, eso se va rápidamente en medicamento y el resto de la actividad económica de la persona no está mediada por dinero. Eso no significa que esa gente no coopere, que no coma o que no tenga actividades de ocio. Significa que hay parte de la vida de muchísimas personas que no se puede comprender simplemente mirando el mercado. Dentro de los negocios, dentro del mercado, hay un montón de tratos que se hacen o no hacen, muchos de ellos que impactan muchísimo en la economía global, que dependen de amistades y enemistades, de relaciones de enfado y gratitud. Existen las religiones que mueven a un montón de personas y no son el típico producto que vos vas a un kiosco a comprar. Hay fanatismos y esos fanatismos por ejemplo, en los deportes, está mediado por cosas que no son simplemente el producto de qué deporte te muestro. En Argentina nos gusta mucho el fútbol, en Estados Unidos ven mucho fútbol americano, hay factores que van más allá del producto en sí que hacen que mueva tanto a las comunidades y eso también impacta mucho en la economía global. Por último, existen las empresas. Las empresas son organizaciones que funcionan dentro del mercado, que son importantísimas en la economía global, y dentro de una empresa los colegas no cooperan entre sí por oferta y demanda. Los equipos de trabajo no están todo el tiempo negociando con dinero tratos entre sí. Esta introducción es para mostrar que el mercado es solo la punta del iceberg de la economía. Y que si queremos entender la economía integralmente, si queremos sacarnos las viseras para entender en profundidad cómo funciona la cooperación humana, tenemos que ver muchas cosas más allá del mercado. Esta es la primera clase de exposición, después de la introducción que hicimos la vez pasada, en la que nos vamos a centrar en las leyes de la cooperación, en cómo funciona, cuáles son los distintos mecanismos de la cooperación humana, solo uno de los cuales es el mercado. Y como lo mencionamos la vez pasada, estas leyes que gobiernan los tejidos de cooperación son como las placas tectónicas de cuyo funcionamiento emerge todo lo demás que nos interesa. Entre ellos la crisis ambiental, la crisis de malestar emocional, la desigualdad económica, los cambios culturales, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros ahora? Los sistemas de cooperación son soluciones a un problema, que es el problema de la cooperación, que se desdobla en 2 problemas. Uno son las situaciones en las cuales a un individuo le conviene perjudicar a otros en beneficio propio. Y otro de los problemas de la cooperación es cuando las personas tienen oportunidades de beneficiar al resto, quizás a un costo pequeño personal, porque hay algo de trabajo que uno tendría que hacer para beneficiar a todo el resto, y que no convenga hacerlo. Estos 2 problemas son en realidad problemas cuando
el neto es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer caso, el problema es cuando el perjuicio que yo le hago a los demás es mayor que el beneficio que yo obtengo, porque si hago eso, a nivel neto el grupo está peor. Hay casos donde, por ejemplo, uno que mencionaba el otro día es respirar. Cuando yo estoy respirando, estoy gastando un poco de aire de todo el mundo, nos perjudica muy poquitito, casi insignificantemente a todos, pero el beneficio para mí es mucho mayor que el perjuicio que le hago al resto, entonces eso no es un problema. El problema es cuando, en esos casos, no pasa nada si todo el mundo hace cosas de ese estilo. Si todos hacemos acciones que nos benefician más que perjudican al resto y todos las hacemos, todos estamos mejor. Pero si todos hacemos acciones que perjudican más al resto de lo que nos benefician, todo el grupo está peor y la comunidad colapsa. Estos dos problemas aparecen cotidianamente. Siempre hay oportunidades de perjudicar al resto en beneficio propio y siempre hay oportunidades de beneficiar al resto a costo personal. Y si estas oportunidades no se resuelven, las comunidades colapsan y el sistema no funciona. Entonces hacen falta soluciones a este problema y las soluciones a este problema son lo que llamamos tejidos de cooperación. ¿Qué son los tejidos de cooperación? Son sistemas de conductas individuales que promueven la cooperación, o sea que la conducta de cada individuo hace que todos cooperemos, que no tengamos los problemas de la cooperación. Y algo que es muy importante para que un tejido de cooperación funcione es que sea resiliente. ¿Qué significa esto? Que si la mayoría cumple con esas conductas, al resto le conviene cumplirlas. Si un sistema no es resiliente, es decir, que aunque la mayoría cumpla con esas conductas, a mí no me conviene participar de ese tejido de cooperación, bueno, entonces nadie lo va a hacer y ese tejido va a colapsar. Entonces, algo fundamental que tienen todos los tejidos de cooperación es que son resilientes, que cualquiera de ellos son conductas que si la mayoría las cumple, a todos les conviene cumplirla, entonces sobreviven en el tiempo y se sostienen a través del tiempo. La humanidad usó a través de su historia 4 tejidos de cooperación, que son la reciprocidad, el reconocimiento, el mercado y las jerarquías. El mercado particularmente es un tejido de cooperación que apareció bastante tarde en la historia del ser humano, y nada impide que aparezcan nuevos tejidos de cooperación en el futuro. Esto es clave porque muchos de los problemas que tienen los tejidos de cooperación actuales podrían eventualmente resolverse si encontramos un tejido de cooperación que no tenga los problemas que hoy vamos a ver. El primer sistema, el que apareció primero en nuestra historia evolutiva y el que compartimos con más animales, es la reciprocidad. Y para entender la reciprocidad, es útil empezar entendiendo un problema de cooperación muy común que es el dilema del prisionero. Un dilema del prisionero es el nombre que se le da a cualquier encuentro entre dos individuos que cumpla las siguientes características. Dos personas se encuentran, las dos personas tienen que decidir si cooperar o traicionar al otro. A cada uno de los individuos le conviene traicionar, o sea, perjudicar al otro en beneficio propio, pero lo peor para el grupo es que los dos traicionen. Lo peor para el grupo definido como el bienestar de los dos individuos sumado. Y lo mejor para el grupo es que los dos cooperen. O sea que si los dos traicionan en conjunto están peor, si los dos cooperan en conjunto están mejor, pero pensando individualmente conviene traicionar. Esto es un típico ejemplo de una situación que podría ser un dilema del prisionero. Dos personas nos encontramos y esa matriz mostraría cuántos puntos de bienestar gana cada uno. Es súper abstracto el modelo, ¿no? Entonces, si los dos cooperamos, los dos ganamos 3 puntos. Si uno coopera y el otro traiciona, el que coopera gana 5, o sea, gana más que si los dos cooperan y el otro gana 0. Y si los dos se traicionan mutuamente, ganan 1 punto cada uno.
Entonces, si yo me encuentro en un dilema del prisionero con otra persona, digo, bueno, ¿qué es lo que me conviene hacer? Y supongamos que el otro coopera. ¿Qué me conviene hacer si el otro coopera? Bueno, si yo coopero, gano 3. Y si yo traiciono, gano 5. Entonces, me conviene traicionarlo, porque gano más puntos que si coopero. ¿Y qué pasa si el otro traiciona? Bueno, si yo coopero, gano 0. Si yo traiciono, gano 1. Entonces, me conviene traicionarlo. Cualquier cosa que haga el otro, lo conveniente para mí es traicionarlo. Como los dos pensamos del mismo modo, los dos nos traicionamos mutuamente, en total el grupo gana 2 puntos, porque yo gano 1 y él gana 1, mientras que si los dos hubiéramos cooperado, ganaríamos 3 puntos cada uno, en total ganaríamos 6 puntos. Ahora, ¿qué pasa con el dilema del prisionero? Que en la vida real no nos encontramos una sola vez con cada persona, sino que nos encontramos muchas veces. Y cuando nos encontramos muchas veces con la misma persona, y muchas veces nos encontramos en situaciones de ese estilo, donde si pensamos mezquinamente nos convendría traicionar, pero lo mejor para el grupo es colaborar, aparece lo que se llama el dilema del prisionero repetido. Y lo que cambia ahora es que mis acciones de hoy pueden impactar en el futuro. O sea, yo puedo tratar distinto al otro según cómo me trató en el pasado. Lo que hice yo en el pasado puede afectar a cómo me tratan hoy. Y lo que yo hago hoy puede afectar a cómo me tratan en el futuro. Y ahora el juego cambia completamente. Ahora lo que definimos son conductas, ya no qué acción llevo yo a cabo en ese juego, en ese momento, sino cómo yo juego con otra persona este juego a través del tiempo. Y lo que mostraron muchísimos modelos computacionales, pero además es algo que se observa en casi que todas las culturas humanas, y no solo en casi todas las culturas humanas, sino también en muchísimos mamíferos, es una conducta a la que se llama reciprocidad, que es la siguiente conducta. Arranco cooperando, la primera vez que me encuentro con la otra persona coopero, y en cada turno siguiente hago lo mismo que hizo la otra persona en el turno pasado. Si cooperó conmigo, coopero con él. Si me traicionó, lo traiciono. ¿Por qué es interesante la reciprocidad? Porque yo cada vez que me encuentre con la reciprocidad en el mundo, cuando me encuentro muchas veces con la reciprocidad, lo que más me conviene es cooperar con ella. Si yo coopero todo el tiempo con la reciprocidad, ponele estos 3 turnos, gano 9 puntos. Ahora, si yo traiciono todo el tiempo la reciprocidad, la primera vez le hago 5 puntos. Pero después, como me va a traicionar, yo sigo traicionando y cada uno de esos turnos gano menos de lo que ganaría. Y en total, termino ganando menos que si hubiera cooperado siempre. Y lo mismo pasa si traiciono una y coopero un par de veces, también. O sea, gano 8 puntos, sigo estando peor que si cooperara con la reciprocidad. Cuando yo tengo la reciprocidad, automáticamente coopero con la reciprocidad, porque los dos arrancamos cooperando y seguimos cooperando. Además, la reciprocidad es una conducta resiliente. ¿Qué significa esto? Que si la mayoría de la gente aplica la reciprocidad, a mí me conviene aplicar la reciprocidad. Lo básico es porque me conviene cooperar con la reciprocidad, porque si no voy a estar peor. Pero además, no me conviene ser pánfilo. ¿Qué significa eso? Que no me conviene cooperar todo el tiempo sin importar lo que haga el otro. Porque si yo coopero todo el tiempo, aun si otro me traiciona, al otro le va a convenir traicionarme y yo voy a seguir estando peor. Entonces, la reciprocidad es el primer tejido de cooperación que permite que cooperemos entre pares de individuos a nivel individual, que no nos traicionemos mutuamente y que cooperemos entre nosotros. Es tan importante la reciprocidad que tenemos heurísticas de reciprocidad, que tenemos intuiciones, en este caso son emociones, que nos hacen implementar intuitivamente y sin pensar las reglas de la reciprocidad. Tenemos una emoción que es la gratitud, que nos lleva a querer cooperar con la gente que cooperó con nosotros. Y tenemos el enfado, que es una actitud que nos lleva a querer traicionar, querer penalizar a las personas cuando nos traicionaron. Hay un pequeño problema con la reciprocidad que requiere una
emoción más para calibrarla, que son los ciclos de traiciones. Que es que si venimos las dos personas cooperando y una reciprocidad sin querer, por un malentendido, por lo que fuera, traiciona a la otra parte, si los dos implementamos la reciprocidad vamos a entrar en un ciclo de traiciones que no termina nunca y que nos hace mal a los dos. Pues yo traiciono al otro coopera, el otro dice, me traicionó el turno pasado, entonces me traiciona, y yo como coopero, y volvemos una y otra vez a hacer el mismo juego y no nos vamos más del ciclo de traiciones. Entonces hay una pequeña excepción al enfado que uno tiene que hacer para evitar el ciclo de traiciones, que es que si el otro me está traicionando porque es una penalización de que yo lo haya traicionado en un turno anterior, en lugar de volver a traicionarlo, lo tolero y sigo cooperando. Entonces, yo empiezo con la reciprocidad, coopero, y en el momento en que traiciono sin querer a la otra persona, cuando él me penaliza, yo en lugar de penalizarlo en respuesta, sigo cooperando. Y tenemos una emoción, una intuición que nos lleva a implementar esa solución al ciclo de traiciones en la práctica, que es la culpa. Cuando nos sentimos culpables de algo, nos bancamos un toque que sean... que se enfaden con nosotros, que haya una penalización, y seguimos tratando de ser buena onda hasta recomponer la cooperación. Este es el primer tejido de cooperación. Promueve la cooperación y lo hace en forma resiliente, como lo vimos. Es un sistema de cooperación que está arraigado en nuestras intuiciones, donde el enfado, la gratitud y la culpa son heurísticas, son intuiciones que implementan la reciprocidad. Pero tiene un problema, que es que no escala. Cuando nosotros estamos en un grupo muy grande de personas y tenemos muy baja probabilidad de reencontrarnos con cada uno de ellos, volvemos a tener el dilema del prisionero no repetido, porque no se repite. Entonces, el hoy por ti, mañana por mí, deja de funcionar porque ya no hay un mañana que nos volvamos a cruzar. La implicancia de esto, que se puede ver en el modelo, se corrobora empíricamente. El comportamiento de las personas es muy distinto en las grandes ciudades que en los pequeños pueblos. Se ve mucho más formas de cooperación que nacen y emergen intuitivamente en los pequeños pueblos y no en las grandes ciudades. La típica imagen es, bueno, es más fácil no dejar propina en un restaurante si sabes que nunca más vas a volver a ir. ¿Y cómo se soluciona el problema de la no escalabilidad de la reciprocidad? Con otro tejido de cooperación, que es el mercado. Para entender el mercado, lo primero que tenemos que entender es el concepto de reciprocidad indirecta. Esto es algo que se observó por antropólogos en muchísimas comunidades pequeñas y no comunicadas entre sí. El concepto de la reciprocidad indirecta es el siguiente. Si Daniel le hace un favor a Ana, Ana le hace un favor a Claudio y Claudio le hace un favor a Daniel, los tres hicieron un favor y recibieron un favor y quedan como que todos están a mano, y Daniel no se enoja si Ana no le devuelve el favor porque sabe que el favor dio toda la vuelta. Eso se observó muchas veces, existe, es parte de también las intuiciones humanas. Pero tiene un problema, que es que para que la reciprocidad indirecta funcione, todos tenemos que recordar toda esa cadena de favores. Y esto no funciona cuando esa cadena es muy grande, muy larga, en un grupo muy grande de personas. Entonces, ¿qué es lo que hace el mercado? ¿Qué es el mercado? Cuando Daniel le hace un favor a Ana, Ana en lugar de simplemente recordarlo, y Daniel en lugar de simplemente recordarlo, Ana le da un símbolo de gratitud. Y Daniel puede agarrar ese símbolo de gratitud que le dio Ana y ofrecérselo a otra persona cuando le hagan un favor a Daniel. Entonces, cuando vos tenés ese símbolo de gratitud, nadie tiene la necesidad de recordar toda esa cadena de favores y el sistema puede aplicar la reciprocidad indirecta a gran escala, entre todos, entre todo el mundo. Ese sistema que es el mercado también es un tejido de cooperación. Promueve la cooperación porque el favor siempre es devuelto. O sea, yo le vendo algo a alguien y inmediatamente me da plata. Entonces, podemos hacer ese intercambio que nos beneficia a los dos. El sistema es resiliente por el siguiente motivo.
si todo el mundo ya cree en el dólar, a mí no me conviene dejar de creer en el dólar. Porque si yo no creyera en el dólar, no creo en el dinero, me costaría muchísimo más llegar a tener un sándwich de milanesa en el plato. Porque tendría que hacer todo solo. Entonces, si yo creo en el dinero, puedo dedicarme a escribir un informe de algo para una empresa, que ellos me den plata y con eso puedo comprar varios sándwiches de milanesa. Entonces, el sistema es resiliente. Si la mayoría cree en ese sistema, a mí me conviene creer en ese sistema. Y lo interesante es que es escalable. La reciprocidad no escalaba porque cuando el grupo es muy grande es muy probable que yo no me vuelva a cruzar con la misma persona. Pero ahora el símbolo de gratitud se devuelve de inmediato. Entonces yo hago un favor hoy y hoy me dan el dinero. Entonces no tengo el problema de la falta de escalabilidad y el mercado funciona en grupos muy grandes de personas. De hecho, hoy tiene un alcance internacional. Entonces, este sistema es un sistema que tokeniza, que vuelve un símbolo a la gratitud. Y acá hay algo muy interesante, que es que el mercado no reemplazó al trueque, reemplazó a la reciprocidad. No hay ninguna evidencia histórica de que el mercado haya reemplazado al trueque. Los intercambios entre personas y entre grupos antes del mercado era por reciprocidad, no era por trueques. No era que yo hoy te daba tomates y vos hoy me tenías que dar algo que compensar esos tomates. Yo hoy te daba tomates porque tenía tomates y sabía que vos en el futuro ibas a estar agradecido y me ibas a dar cosas. Ahora, el problema del mercado, el problema fundamental del mercado es el problema de las externalidades, que es que el mercado son transacciones entre dos individuos. Ahora, hay acciones que afectan a todo el grupo y no solo a dos participantes. Entonces, si hay una acción que a los dos participantes los beneficia en el mercado, pero perjudica a todo el resto, esa acción es promovida por el mercado y trae el perjuicio de toda la comunidad. Y lo mismo al revés, ¿no? ¿Quién me paga por salvar al Amazonas? Salvar al Amazonas es algo que beneficia a todo el mundo, pero a ningún individuo en particular. Entonces no hay un mercado para salvar el Amazonas. No es el mercado el que pone la plata para poner una escuela pública. Eso beneficia a todos y a todos les conviene entonces que lo pague otro. Total, nos beneficia a todos. Por igual. Y lo mismo al revés. ¿Quién me penaliza cuando yo contamino el río? Esto es algo que perjudica a todos por igual. Entonces, a todos les convendría que se encargue otro de penalizarme, porque el beneficio de esa penalización va a venir para todos y para nadie en particular. Entonces, el mercado y la reciprocidad, que son dos sistemas muy parecidos en muchos sentidos, resuelven la cooperación entre pares de personas, hacen que cooperemos con otros individuos, pero no que cooperemos a nivel grupal, porque las acciones que benefician a todo el grupo no son promovidas por este sistema y las acciones por estos sistemas y las acciones que perjudican a todo el grupo no son penalizadas por este sistema. ¿Cómo se resolvió este problema por nuestras emociones y cómo lo resuelven los humanos, los chimpancés y otros bichos que vagaban por ahí? Imaginemos que estamos en una tribu y esta tribu implementa la reciprocidad. ¿Quién busca la madera para hacer el fuego? Es algo que nos beneficia a todos. ¿Quién penaliza al que roba la comida de la tribu? En principio podríamos tener un sistema de reglas, ¿no? Que es, todos le dan comida al que hace el fuego, así le conviene hacer el fuego y hace el fuego y todos hacemos cosas que benefician a la tribu compensándonos, devolviendo los favores. Y en ese sistema de reglas también que todos penalicen a quien roba la comida. Pero hay otro problema, que es que ¿quién cumple las reglas? A mí me conviene ignorarla, me conviene que todos ustedes le den comida al que hizo el fuego y yo no hacerlo, tener el beneficio del calor del fuego y el beneficio de no haber dado frutas. Entonces necesitamos que las reglas se impongan, que haya algún tipo de penalización para quien no cumpla las reglas. Pero ¿quién impone las reglas? O sea, ¿quién va a penalizar a la persona que no le dio comida al que hizo el fuego? Porque ahí tenés el mismo problema, que es que a mí me conviene que todos ustedes vayan a penalizar a los que no le dan frutas al que hizo el fuego
Yo quedarme tranquilo, no tengo ningún problema, ningún costo, ningún esfuerzo y tengo todo el beneficio de la cooperación social. Me conviene que se encargue de otro. Entonces acá aparece una solución sorprendentemente sencilla a ese problema, que son los códigos sociales, que consisten en, tenés ese sistema de reglas, es decir, acciones que se premian porque benefician al grupo y acciones que se penalizan porque perjudican al grupo, pero imponer las reglas también es una regla. Entonces, todos estamos todo el tiempo atentos, no solo a quien incumple las reglas, sino a quien está faltando a imponer el cumplimiento de las reglas, y horizontalmente entre todos, tipo, si no estás penalizando correctamente, también recibís una penalización por parte del grupo y el sistema entra en una configuración estable. Algunos ejemplos de esto. En los chismes imponen algunas normas sociales, y en los chismes, si vos no participás de la crítica a la persona criticada, quedás afuera de la conversación, te tildan de aguafiestas. Cuentan que en las tribunas de fútbol, antes de que hubiera celulares, todo el mundo filmando en los 90, si vos no alentabas al equipo en la tribuna y te tiraban un sopapo así o capaz te escupían, como que se imponía mutuamente la regla de eso que beneficia a todos, ¿no? Alentar a Boca. Es un tejido de cooperación porque promueve la cooperación siempre y cuando las reglas estén más o menos bien armadas, y es resiliente porque si todo el mundo está implementando un ecosistema de reconocimiento, a mí no me conviene dejar de implementarlo porque voy a ser penalizado. Un ejemplo relativamente cotidiano es la imposición de la monogamia, ¿no? O sea, tenés una persona que hace una infracción, una vecina, un vecino le es infiel a su pareja. Penalizar la infracción tiene un costo. Por ejemplo, si yo participo del chisme y mi vecina se entera, quedo mal con mi vecina, eso es un costo para mí, además es un esfuerzo, qué sé yo, tengo que gastar calorías hablando, ni idea. Pero faltar a imponer la regla tiene un costo mayor, que es que si no participo quedo fuera del grupo, incluso si critico el chisme quedo como un aguafiestas. Entonces, como imponer la norma es una norma implícitamente, el sistema se sostiene y se preserva en el tiempo. Otro ejemplo, la homofobia en un colegio secundario. Si vos no hacés comentarios homofóbicos, quedás como este es medio homosexual, y también sos criticado por todo ese ecosistema. Entonces el reconocimiento, y esto insisto en estos dos ejemplos porque el reconocimiento son reglas que no siempre son buenas para el grupo. O sea, pueden emerger sistemas y preservarse en el tiempo que sean malas, o incluso pueden sobrevivir en el tiempo reglas que hayan sido buenas en el pasado, no sé, algunas tradiciones religiosas de una imposición dietética que capaz en un momento había un parásito que si comías cerdo, qué sé yo, te generaba un problema, y eso, como el sistema es resiliente, se preserva a través del tiempo incluso después de que la regla no es beneficiosa. Cuando funcionan los códigos sociales, nace esto a lo que llamamos reconocimiento, que es, bueno, vos hiciste un fuego y después de haberlo hecho sabes que el grupo te va a agradecer. Y si vos robaste la comida, sabes que el grupo te va a penalizar. Entonces simplemente llamamos reconocimiento a eso que vos ganás, a esa gratitud o enfado. No son gratitud y enfado formalmente, porque son a nivel grupo y no a nivel individual, pero le decimos reconocimiento a esa futura gratitud del grupo hacia vos. Este sistema existe desde que en otros mamíferos parecidos a nosotros que viven en comunidad y que cooperan a nivel comunitario. Especialmente hay sistemas muy similares y emociones muy similares en chimpancés, bonobos, humanos. Esto funciona en todas las culturas humanas. Y esto evita cosas que en la reciprocidad podrían surgir. O sea, en la reciprocidad yo te puedo hacer a vos el favor de robar la comida del grupo y que eso perjudica a todo el grupo, pero la reciprocidad lo premiaría. O evitar que no te penalice porque vos te vas a enfadar conmigo y entonces vas a querer imponerme represalias. Bueno, el reconocimiento
corregía las fallas de la reciprocidad. Así como hoy dicen que el Estado corrige las fallas del mercado, bueno, esto es lo mismo, las mismas fallas que son las externalidades. Y tenemos heurísticas de reconocimiento, que las vamos a ver mejor la clase que viene, pero, por ejemplo, la admiración y el desprecio sirven en parte para implementar sistemas de reconocimiento. Lo básico es que cuando opera un sistema de reconocimiento, a mí como individuo me conviene aplicarlo porque si no, porque es resiliente, entonces si no lo implemento me van a penalizar, voy a estar peor. En general, odiamos a los enemigos de nuestra comunidad, o sea, cuando hay un sistema de reconocimiento en el cual pertenecemos, todos queremos penalizar a las personas que le están fallando a nuestro sistema y de la misma manera queremos bancar a nuestros ídolos. Si yo soy fanático de Elon Musk y alguien lo critica, tira un tweet diciendo vos sos un envidioso, qué sé yo. Y algo interesante que lo pensé mientras estaba haciendo la presentación es el aplauso es una forma de admiración, es una forma de reconocimiento. Alguien llega, toca un temazo, nos está beneficiando a todos y todos lo reconocemos. Pero en general las personas queremos aplaudir parecido a los demás. O sea, obviamente influye mucho mi agradecimiento personal. Pero si yo estoy aplaudiendo como un loco y los demás no aplauden, o quiero que los demás aplaudan más, o bajo un poquito. Y lo mismo al revés, si de repente la mayoría se levanta a aplaudir y me siento medio raro si estoy sentado. Como que es muy intuitivo, no es algo que pensemos racionalmente, pero está ahí todo el tiempo. Y al mismo tiempo, cuando hay un sistema de reconocimiento, y nos conviene hacer cosas que beneficien al grupo para maximizar el reconocimiento y estar mejor. Individualmente nos conviene beneficiar al grupo. Y como es una forma de colaboración, y como la colaboración suma valor, o sea, yo haciendo cosas solo voy a lograr menos cosas que si hacemos cosas juntos, entonces es más fácil para mí conseguir manzanas si hago un fuego que si voy yo solito a buscar las manzanas. Entonces me conviene, incluso para conseguir cosas que beneficien a mi propio organismo, estar todo el tiempo atento a las necesidades del grupo y aprovechar esa cooperación que nace del reconocimiento. ¿Y cómo me doy cuenta individualmente qué cosas son las que benefician a mi grupo? Bueno, las cosas que mi grupo valora, porque todo el sistema está funcionando así. Entonces, vamos a verlo en más detalle en la clase que viene, pero también nuestra motivación intuitivamente, individualmente, nos lleva a querer hacer cosas que nuestra comunidad más cercana valora. Obviamente, la mayoría de estos procesos son inconscientes, son intuitivos y muchas veces después racionalizados o incluso negados por las personas, como lo vimos la clase pasada. Lamentablemente, el sistema de reconocimiento no funciona en grupos grandes. ¿Por qué no funciona en grupos grandes? Porque el modo de funcionar del reconocimiento requiere que todos estemos atentos a lo que hagan todos los demás. Para penalizar las infracciones de todos, incluyendo la infracción de no penalizar infracciones. Cuando somos muchos, esto se rompe. Por ejemplo, Claudio ve que Daniel robó. Pero yo no vi que Claudio vio a Daniel robando. Entonces, si Claudio no penaliza a Daniel, yo no lo voy a penalizar a Claudio porque no sé que Claudio vio a Daniel. Entonces, a Claudio no le conviene penalizar a Daniel, porque yo no lo penalizo a Claudio en caso de no hacerlo. Entonces, al último de la cadena le conviene robar la comida del grupo. A medida que somos más personas en el grupo, es más improbable que yo vea a todos y a todos los que ven todos. Entonces, el ecosistema muy pronto colapsa. Es resiliente, lo que significa que si la mayoría lo implementa, a todos nos conviene implementarlo, pero también colapsa rápido. Si nadie lo está implementando, el primero en ponerse la gorra va a sufrir todo el costo de penalizar al resto y ningún beneficio. Entonces el reconocimiento no escala. ¿Cómo se resuelve este problema? En la práctica, con jerarquías.
¿Y qué son las jerarquías? Son el cuarto tejido de cooperación que existe en la historia de la humanidad, que es directamente obedeces a tu jefe. Esto promueve la cooperación. Siempre que el jefe diga, bueno, cooperen de esta manera, si todos obedecemos al jefe, todos cooperamos. También es resiliente, porque si la mayoría está obedeciendo al jefe, a nadie le conviene desobedecerlo, porque el jefe puede simplemente decir, penalicen a esta persona, y como todos los demás lo están obedeciendo, me van a penalizar, entonces no me conviene desobedecerlo. Lo sigo obedeciendo y esa jerarquía se preserva a través del tiempo. Y es escalable, puede funcionar en grupos muy grandes. ¿Por qué? Porque solo el jefe tiene que supervisar a sus subordinados, no hace falta que todos estemos teniendo en cuenta lo que hacen todos todo el tiempo. Y además los subordinados pueden ser jefes de otros subordinados. Entonces, si somos un grupo muy grande, podemos tener una pirámide tan grande como sea conveniente. Cada jefe puede supervisar a, no sé, solamente 200 personas, y esas 200 a 200 cada uno, y esas 200 a 200 cada uno, y muy rápido el grupo puede ser gigante. ¿Cuál es el problema de las jerarquías? Es el excedente. Una vez que todos obedecen al jefe, el jefe puede obligar a sus subordinados a darle un premio. Y los subordinados lo van a obedecer siempre que esto sea conveniente. O sea, el jefe dice, bueno, ahora denme una manzana cada uno a mí. Y si la cooperación es lo suficientemente buena como para que te banques perder una manzana, todos le dan una manzana y el jefe gana mucho sin necesidad de trabajar. Como la colaboración aporta valor, o sea, como ese grupo haciendo cosas juntos hace que todos seamos más productivos, el jefe tiene un margen para decir, premienme en todo esto, igual va a ser mejor participar de esta organización que no participar, porque la organización en sí ya aporta valor para todos. Y esto es la forma general del excedente, lo que Marx llamaba la plusvalía. Lo interesante es que como la jerarquía es resiliente, es un sistema resiliente que se preserva por sí mismo, una vez que la mayoría obedece al jefe, me conviene seguir obedeciéndolo y corta, esto no requiere propiedad privada, no requiere títulos nobiliarios, no requiere propiedad de máquinas o insumos, no requiere propiedad de tierras, es simplemente el tejido de cooperación permite que haya un jerarca. En la antigüedad se usaban conceptos como pastor de hombres para referirse a los jefes, no tanto asociado a la propiedad de la tierra, sino a esta idea de liderar al grupo. Y algo interesante es que al principio de la civilización, la propiedad de la tierra ni siquiera era un cuello de botella para producir. O sea, vos te ibas 10 kilómetros para el este y volvía a haber tierras. Era el grupo de cooperación y el hecho de que estuviera mediado por una jerarquía. Otros ejemplos de jerarquías con excedentes, donde los de arriba ganan mucho y los de abajo, los de arriba se aprovechan de los aportes de los de abajo, son los sindicatos verticalistas. El líder sindical se puede apropiar de parte de la cuota sindical o puede negociar con los empresarios para recibir un beneficio propio, y en ningún lugar del sindicato hay propiedad privada de máquinas o insumos, ni siquiera un proceso productivo. Y permite la explotación, el excedente. Existen empresas de servicios, en el sector de servicios, donde la empresa no posee máquinas e insumos que se usen para la producción. Es simplemente un grupo que coopera mediante una jerarquía que sigue teniendo plusvalor en los términos marxistas. O sea, sigue habiendo un excedente que se queda el dueño de la empresa, pero no tiene nada que ver con la propiedad de las máquinas o los insumos. Una desarrolladora de software, cada uno es dueño de la compu que usa para producir, se paga la electricidad, se paga la luz, se paga la oficina porque labura virtual y se paga el alquiler de su casa. Los trabajadores son dueños de las máquinas y los insumos y, sin embargo, hay una jerarquía y un excedente. ¿Por qué? Porque la jerarquía alinea los incentivos a nivel grupal y permite el excedente y es resiliente, entonces nadie puede sacar al jefe de donde está. Y este fue el principal punto ciego de la teoría marxista. Como no vio que el problema de los tejidos de cooperación y no vio que de los tejidos de cooperación que existen hasta ahora, el único que permite promover la cooperación a nivel grupal en gran escala son las jerarquías, y que las jerarquías permiten sostener el excedente, la explotación, sin necesidad de máquinas o insumos, hicieron la revolución
dijeron, bueno, ahora las máquinas, la tierra, todo es de todos, y siguieron una y otra vez en todos los países que hicieron las revoluciones teniendo jerarquías y no pudiendo resolverlas. En Cuba, Vietnam, Laos, Camboya, Corea del Norte, bueno, todos los países que hicieron revoluciones socialistas tuvieron el mismo problema y vuelven a tratar de, no sé, tipo, tener mejores intenciones y que las cosas funcionen mejor. Discursivismo, el mito discursivista. Perdón. Bueno, y lo último que a grandes rasgos podemos decir de las jerarquías es cómo el poder tiende a concentrarse. En general, la tecnología de las sociedades mejora con el tiempo. Por tecnología nos vamos a referir a una cosa particular que no es el uso cotidiano del término tecnología, que es cuánto sabemos dividir tareas en grupos de personas para mejorar la productividad. Con el tiempo vamos aprendiendo a aprovechar colaboración en grupos cada vez más grandes, donde podemos dividir tareas de manera más específica y un grupo muy grande logre hacer un iPhone, por ejemplo. Ahora, si vos tenés una manera de cooperar en grupos muy grandes de personas a nivel grupal y sabés dividir las tareas, bueno, ¿qué tejido de cooperación usás? Y una jerarquía, porque es el único que hasta ahora resuelve ese problema. Entonces las jerarquías tienden a crecer a través del tiempo para poder cooperar en grupos cada vez mayores y aprovechar esa nueva tecnología. Entonces, con el tiempo se desarrolla la economía y el poder se concentra, porque cuando crecen las jerarquías, cada vez hay menos jerarcas, cada uno con más seguidores. Y la dinámica, por este motivo, es de crecer o perecer. O sea, si yo soy un jerarca y mi jerarquía no crece, como todas las demás jerarquías crecen, voy a ser desplazado, porque a mis seguidores les va a convenir irse a otras jerarquías que sean más productivas. Entonces, la pelea entre jerarcas por crecer suele ser muy encarnizada y llevar a mucha violencia. Las guerras imperialistas son instancias de esto. Bueno, vamos a ver en la clase de economía en particular cómo funciona esta dinámica en detalle. Es notable que, así como el marxismo no llegó a comprender la forma general de la explotación y por eso todos los proyectos revolucionarios del marxismo fracasaron, tampoco hay dentro del canon marxista una explicación contundente de por qué el poder se concentra. Marx en El Capital no lo trató y hubo un debate muy largo en toda la tradición marxista sobre este tema, todos diciendo cosas que como muy ad hoc, muy accidentales, de un problema que es muy connatural e intrínseco al sistema actual. Pero bueno, porque no estaban mirando el funcionamiento de las jerarquías. Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Los 4 tejidos de cooperación. Y estos tejidos los podemos clasificar en este grafiquito que vimos recién. Hay 2 que funcionan en escalas chiquitas, que son la reciprocidad y el reconocimiento, y 2 que funcionan en grandes escalas, que son el mercado y las jerarquías. Y al mismo tiempo, hay 2 que promueven la cooperación con individuos, que son la reciprocidad y el mercado, que tienen el problema de las externalidades, que es que a veces conviene hacer cosas que perjudican al grupo o a veces no conviene hacer cosas que benefician al grupo, que se resuelven a nivel colectivo. O sea, y hay otros 2 tejidos que no tienen ese problema, que suelen calibrar a los de la izquierda, que son el reconocimiento y las jerarquías. La típica cosa que dicen personas de economía es, bueno, el mercado tiene el problema de las externalidades y para eso está el Estado, que es una jerarquía. Pero eso pasa en todos los niveles e instancias de la sociedad. Ahora, lo interesante es que el mercado, la reciprocidad y el reconocimiento son 3 sistemas que funcionan sin autoridades centrales y sin jerarcas y sin excedente. Las jerarquías no. Esto es un problema porque la jerarquía es lo que centraliza el poder y lo que genera muchos de los problemas que vamos a ver a través del curso. Estos 4 tejidos interactúan entre sí
y compiten entre sí por gente. O sea, hay un tejido de cooperación, es una comunidad, otro tejido de cooperación es otra comunidad, y cada uno le da beneficios a su gente o no le da beneficios, entonces algunos terminan creciendo, otros colapsando, etc. En general, en esta disputa de redes, las redes mayores son más fuertes, porque hay más gente colaborando, entonces producen más valor per cápita y tienen más capacidad de crecer y desplazar a las redes más pequeñas. La reciprocidad y el reconocimiento naturalmente no pueden adquirir tamaños grandes. Entonces, por ejemplo, cuando una jerarquía crece, las empresas se vuelven grandes corporaciones y la dinámica del reconocimiento que pone la regla de ir a la cena navideña con mi familia siempre cuesta lo mismo. Mientras que ascender en la jerarquía y lograr a tener un prendedor de rubí pasa a ser mucho más beneficioso cuando las jerarquías crecen más. Entonces, en un momento, le gana ir a la empresa que asistir a la cena familiar y eso debilita la dinámica de reconocimiento familiar y termina haciéndola eventualmente colapsar. De la misma manera, cuando el mercado crece, que se enfade un profesor de química que tuvo una idea millonaria, a mí me cuesta lo mismo, porque la dinámica de reciprocidad tiene un tamaño limitado. Pero lucrar yo con su idea en un mercado mucho más grande al que le puedo vender a mucho más gente es cada vez más beneficioso. Entonces, a medida que el mercado crece, la dinámica de reciprocidad también cede y es desplazada por el mercado. Entonces, además de que el reconocimiento y la reciprocidad no pueden funcionar en gran escala, también terminan colapsando por la disputa de redes contra redes que terminan ofreciendo mayores beneficios si vos las seguís que los costos que las otras redes imponen si vos te vas. Y esto da lugar a una dinámica que podríamos llamar la deforestación social, que es la ruptura, sobre todo de dinámicas de reconocimiento, pero de muchos otros sistemas. A medida que la tecnología se desarrolla, las jerarquías crecen, el reconocimiento, las comunidades de reconocimiento empiezan a colapsar por todos lados, dejamos de tener esas comunidades horizontales, que es a lo que vemos todos los días, pero también el mercado empieza a ser desplazado por las jerarquías. Pues las empresas son cada vez más grandes y la dinámica de libre mercado perfecto, eficiente, que soñaban los neoclásicos, también es desplazada y también desaparece. Las grandes corporaciones, los oligopolios, no son el mercado, rompen la estructura del mercado. A través del curso vamos a ver que este problema es justamente esa deforestación de la que hablamos al principio de la primera clase. Casi todos los problemas de las crisis actuales, ambiental, emocional, de poder, de exclusión, de individualismo y violencia, provienen en gran medida de esta dinámica. Y al final del curso, lo interesante que vamos a ver, o sea, todo el problema está acá en las jerarquías, que resuelve el problema de cooperar a nivel grupo a gran escala, pero lo resuelve con concentración de poder y explotación, por así decirlo. Y lo interesante que vimos hoy es que el mercado escaló la reciprocidad directamente, pero las jerarquías no escalan el reconocimiento. No hicieron eso mismo de tokenizar el sistema que ya estaba para que pueda funcionar en gran escala. No hicieron eso. Lo que hicieron fue otra cosa, que es poner un jefe en el medio. Si nosotros logramos hacer algo parecido a lo que hizo el mercado con la reciprocidad para el reconocimiento, podemos recuperar la cooperación a gran escala sin concentración de poder y resolver todos los problemas que vamos a ver que nacen de el auge de las jerarquías. Bueno, eso es todo y ahora tengo actividades para conversatorio. Bueno, acá hay una lista de actividades que no las voy a leer todas porque son varias preguntas y son más puntapiés para reflexionar. La idea es reflexionar colectivamente en el foro, en el grupo de trabajo, e ir entre la gente contestándolos
obviamente en referencia a lo que vimos en la clase de recién, pero requiere reflexión, o sea, requiere tener claros los conceptos y poder aplicarlos. Concretamente, hablamos por el grupo.